es el concepto? Según el diccionario etimológico Corominas, la palabra concepto proviene del latín conceptio y del verbo concipere, que significa concebir. La idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Idea o representación de un objeto, la cual se forma por abstracción. El concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objetos. Una idea o un concepto es una representación mental y abstracta de una cosa, que no afirma ni niega nada acerca de ella. Un concepto es la representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase. No afirma ni niega nada acerca del objeto. Por lo tanto, no puede ser ni verdadero ni falso, pero sin embargo nos permite distinguir a unos objetos de otros. El concepto es entendido como la representación intelectual de un objeto diferenciándose pues de lo sentido, lo percibido, lo imaginado o lo recordado. Las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión. La primera denota las características esenciales que contiene un concepto y la segunda el número, la cantidad de sujetos a los que puede aplicarse, de los que se puede predicar. Cuanto mayor sea el número de características que contiene un concepto, menor será el número de sujetos a lo que puede aplicarse y viceversa. En función de estas características se pueden construir los conocidos árboles lógicos como hizo Porfirio, en los que se clasifican los conceptos estableciendo entre ellos una relación de jerarquía y subordinación de mayor a menor extensión. Jerarquía y subordinación de conceptos según el árbol lógico de Porfirio. Por supuesto, hay muchas clases de conceptos, atendiendo a su extensión pueden ser universales, particulares y singulares. Atendiendo a su comprensión, simples y compuestos, según expresan una sola esencia o una esencia acompañada de una cualidad. También puede ser según su comprensión, concretos y abstractos, compatibles o incompatibles, positivos o negativos, claros u oscuros. A continuación, le daré unos ejemplos de conceptos. Conceptos simples sin predicado. Miedo, hombre y perro. No nos dicen nada, solo que son sustantivos. Predicado lógico simple. Tengo miedo. Ese hombre corre perro. Cada uno de estos predicados nos indica qué es, hace o tiene cada uno de los conceptos. Ese hombre es mexicano. Tengo miedo a las abejas. Anda corriendo el perro. Las ideas se encuentran lógicamente aplicadas. Ese es mexicano. Tengo a las abejas. Anda corriendo el. Origen de los conceptos. En la unidad anterior analizamos cómo el sujeto adquiere el conocimiento por medio de la experiencia sensible, a partir de la cual se forma una representación intelectual de las cosas. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos: la percepción, la abstracción y la generalización. La percepción consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. La abstracción consiste en identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. La generalización consiste en formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. El concepto capta lo que hace que las otras cosas sean lo que son, su esencia.
Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar el objeto y distinguirlos de otro. El concepto no refiere a individuos, sino a una clase o conjunto de estos. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás. Esto facilita a los seres humanos organizar y clasificar el conocimiento que tienen de la realidad y formular juicios o presentar argumentos de manera coherente y precisa. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de caracteres o notas, que son las características esenciales y las características accidentales. Las notas o características esenciales sin las cuales no podemos pensar en el concepto, y las notas o características accidentales que pueden existir pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. 2.3. Las propiedades del concepto. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión, pero carecen de extensión, como es el caso de Minotauro, que se forma con la idea de hombre y toro, pero no tiene referencia en la realidad material, y por lo tanto su extensión es mínima. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. Esto quiere decir, cuando se habla de viceversa, a menor comprensión, mayor extensión, como en el caso del Minotauro, como lo habíamos dicho anteriormente. Su comprensión es máxima porque contiene características esenciales que remiten directamente al concepto. Al escuchar la palabra, uno piensa de inmediato en el ente referido, pero su extensión es mínima porque se aplica a un solo tipo de individuo. Un ejemplo de esta relación entre comprensión y extensión sería como la figura geométrica, vendría siendo en comprensión, y en extensión vendría siendo triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, entre otros. Cuando se habla de figura geométrica de 3 lados, en la extensión uno piensa, triángulo, equilátero, isósceles y escaleno. También un ejemplo de extensión podría ser poner ser vivo, animal, vertebrado, mamífero, roedor y conejo. Ahora hablaré sobre los tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios. De acuerdo con el tipo de abstracción que éste realiza, de lo que representa y por su comparación o relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenidos en la abstracción son importantes, en este solo se analizará la clasificación por extensión, ya que ésta nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual posibilita que puedas organizar el concepto en esquemas o mapas de conceptos, de acuerdo con su extensión de los conceptos. Estos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. El concepto específico o subordinado. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro.
y concepto coordinado. Son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. 2.4. Relaciones y operaciones entre conceptos. Los conceptos son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos, llamado predicación, al modo que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen la función de sujeto o de predicado. Por ejemplo, si decimos lógica es la ciencia que estudia las formas del pensamiento, conceptos, juicios y especialmente los métodos y principios que se utilizan para evaluar el razonamiento. Tendremos que las relaciones entre conceptos forman el siguiente esquema conceptual. Sujeto, función de lógica es la ciencia, función de predicado, que estudia las formas del pensamiento como son conceptos, así como los juicios y los razonamientos. Especialmente estudia métodos que se utilizan para evaluar los razonamientos. Agrupación en clases o géneros entre conceptos. En las relaciones que se establecen entre los conceptos se llama predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Predicables esenciales. Género es el concepto que abarca las especies que tienen como algo en común. Especie es el concepto que agrupa a los individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Predicables no esenciales. Propiedad o lo propio. Es un concepto que, al ser predicado de un sujeto, alude a una nota para que ésta sea exclusiva y característica, aunque no sea un constitutivo esencial. Accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la procesión. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso que sea permanente. Operaciones conceptuadoras, clasificación y división. La clasificación y división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre los conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. Clasificación. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. División. Dividir proviene del latín dividere, que significa partir o separar. Si clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases a los individuos con clase en sus coincidencias, la división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer a todo en sus partes. Así entendemos por la división al análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. Mapas conceptuales. Es una estrategia que permite organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Los mapas conceptuales permiten representar proposiciones, ya que se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado. Los conceptos se representan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante a la palabra de enlace o conectores de líneas o flechas que indican la dirección. La cartografía conceptual. La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basada en el pensamiento complejo. Propone los siguientes 7 ejes para construir de forma estandarizada los conceptos. Eje nocional. Se da una aproximación al concepto estableciendo su definición corriente y el origen de la palabra o palabras de las cuales se compone. Eje categorial.
Se describe la clase general de conceptos dentro de la cual está incluido el concepto en cuestión. Eje de diferenciación. Se establecen una o varias proposiciones en las cuales se muestra la diferencia entre el concepto y otros similares. Eje de ejemplificación. Se describen proposiciones que ejemplifiquen el concepto con casos específicos. Eje de caracterización. Se describen las características esenciales del concepto. ¿Qué es el concepto? Según el diccionario. Formación y definición de conceptos. Procesos básicos del pensamiento. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y la reorganización de tu percepción y tu experiencia para trabajar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar y relacionar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, para decidir si hoy usas paraguas, debes observar el cielo y darte cuenta si está nublado o no. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para la definición de un concepto son observación, descripción, comparación, relación, identificación de características esenciales. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación al fin de identificar sus características. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o los elementos únicos que puede haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. Relación. Esta consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. Identificación de características esenciales. Una característica es esencial si después de observar que se repiten varios objetos es generalizable a ese conjunto o clase de objetos, situaciones o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Definición de conceptos. Las notas esenciales que caracterizan a los objetos puedes decir que estás en posesión de su concepto, ya que un concepto es la simple aprehensión de las notas esenciales del objeto. Los conceptos son la base de la definición, al igual de que otras operaciones como la clasificación y la división. Formación y definición de conceptos. Procesos básicos del pensamiento. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y la reorganización de tu percepción y tu experiencia para trabajar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar y relacionar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, para decidir si hoy usas paraguas, debes observar el cielo y darte cuenta si está nublado o no. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para la definición de un concepto son observación, descripción, comparación, relación, identificación de características esenciales. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación al fin de identificar sus características. La descripción. A continuación les voy a dar las bases para formar un concepto. El procedimiento para formar conceptos es inductivo para explicar la formación del concepto.
Percepción directa de los objetos a través de la observación y descripción. Abstracción de las características al separar mediante variables las semejanzas y diferencias para luego compararlas y relacionarlas hasta identificar las notas esenciales que caracterizan al objeto. Estas notas nos permiten generalizar y determinar la clase que definirá el concepto. La definición como una hipótesis. Hipótesis es la información, juicio o enunciado que hacemos al relacionar las características de los objetos y formar con una definición. Se llama hipótesis porque su resultado no es definitivo, pues se construyó de manera inductiva y está sujeta a la verificación, ya que puede ser modificada por observaciones posteriores. ¿Cómo verificar una definición? La hipótesis que formulamos con las características esenciales se verifica o se contrasta para corregirse a través de ejemplos que confirmen la definición o encontrando contraejemplos que modifiquen. Un ejemplo es un caso que confirma que la hipótesis planteada es correcta, por lo cual deberá responder al mismo hombre y tener también las características esenciales mencionadas. Un contraejemplo, por el contrario, en lugar de confirmar la hipótesis, la pone a prueba, ya que es un caso que pertenece a la clase definida, pero que no es ajusta a la definición planteada, entonces la definición debe corregirse.